Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ustedes ya saben, esto es Modelo Local. Y parecía que el tema de principio de año iba a ser esta negociación de la deuda con estas entidades financieras llamadas fondos buitre. Iba a ser el tema, como fue a principios del año pasado, la devaluación del peso. Pero este golpe a las instituciones, esta muerte repentina del fiscal Alberto Nisman, generó en todo el mundo económico una cierta incertidumbre. De hecho, el día que se conoció la noticia, la bolsa, que es el lugar donde obtienen capitales las empresas grandes, bajó un 0,4%. Ese mismo día, el dólar informal, el dólar paralelo, aumentó 15 centavos. Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que se espera en la economía de la región y a nivel país para este año 2015. Vamos a hablar de lo que sucedió durante el año 2014. Vamos a hablar de inflación, del dólar, de la actividad económica y vamos a tratar también el tema de la desigualdad. Vamos a hablar de la distribución del ingreso y todo lo que eso genera en los vecinos de la región, en el bolsillo de los vecinos de la región. Esos serán los temas del programa de hoy de Modelo Local. Pero antes, vayamos a los títulos. Estas empresas que invierten en la región auspician a Juan Enrique en Modelo Local. ¿Estás pensando en comprar un 0 kilómetro? Asegúralo en La Caja y llévate el mejor seguro al mejor precio. Acércate a los concesionarios, a nuestras sucursales o llámanos al 4857-8888. Asegúrate con los especialistas. La Caja, todos los días, en todo el país. Catedral. Fácil de usar, confiable y con un diseño centrado en el usuario. Catedral Software, soluciones integrales para empresas y estudios contables. Acordate, leasing es Provincia Leasing. Esturla Viajes. Acá estamos con Cristian Rompani y vamos a puntear algunos temas económicos que hacen a este 2015, que hicieron al año 2014. Y bueno, ¿qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Juan? Vamos a hablar de economía, ¿no? Vamos a hablar de economía, del tema que lógicamente siempre está en los hogares como tema del día, ¿no? Un 2015 que arrancó complicado, ¿no? Porque el tema, si bien iba a ser la negociación de la deuda con estos fondos financieros, los fondos buitre, que iba a ser el tema fundamental de principio de año, ¿no? Como lo fue el año pasado la devaluación, resulta que esta noticia trágica que afecta a las instituciones cambió la agenda económica y generó una cierta incertidumbre, ¿no, Cristian? Sí, una noticia trágica, estamos hablando de la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Todavía incógnita, por lo menos hasta las horas donde nosotros estamos aquí grabando este programa. Digo, ya venía a colación de las negociaciones que el país sostenía a nivel internacional, de cuáles eran sus aliados
Y esto tiene mucho que ver con la economía, Juan, porque el país tomó la decisión de aliarse o recostar sobre países como eran antes, ¿te acordás? No alineados, los países distintos, ¿no? Tiene que ver con la economía porque es un tema también que vamos a tratar hoy, que es la desigualdad o lo que es la distribución del ingreso. Y es un problema no solo de Argentina, sino es un problema mundial. Pero eso lo vamos a hablar en un ratito, Cristian, porque la desigualdad es un problema que se deja ver en todo el mundo. No, te decía, y hay países en el mundo que hace 20 años no participaban de las grandes conversaciones, y hoy son naciones que tienen sus distintos poderes, como por ejemplo los países del Medio Oriente o Venezuela con el petróleo, o el gigante de China, ¿no? Sí situarnos y ser muy responsables y hablar exclusivamente del tema que nos atañe toda la semana, ¿no? Que es la economía, que es el día a día, ¿no? Entonces la gente, bueno, dirá si quiere o no quiere, o cómo impacta en su vida una pelea tan grande geopolítica, digo, esto es algo grande a nivel mundial, que tiene mucho que ver con las finanzas y con las relaciones económicas mundiales, cómo termina repercutiendo quizás en esto que a la gente le ha puesto con mucho miedo, ¿no? En estos días esta noticia trajo incertidumbre sobre todo a los mercados. Lo que es la bolsa de comercio, que es donde se financian las grandes empresas, la bolsa cayó el día lunes un 0,4% y el dólar paralelo o el dólar informal aumentó 15 centavos. Eso marca la incertidumbre que generó esta noticia. Sí, sin duda. Veremos cómo bueno, se esclarece este caso, que lo necesitamos como nación, que las cosas se resuelvan de la mejor manera posible, que actúe la justicia y que bueno, y la gente pueda recuperar la calma, ¿no? Sí, Cristian, importante, bueno, vamos a hablar un poco de economía y sobre todo lo que hizo la economía al año que nos dejó, ¿no? El año 2014, sobre todo, por ahí mirar lo que pasó en el año 2014 nos puede hacer ver qué puede suceder en el año 2015, que ya, como bien decís vos, no arrancamos del todo bien lo que tiene que ver a las expectativas. Un gobierno que queda en estos días se lo ve debilitado y no se está hablando de variables económicas. Y recuerdo que lo principal era la negociación de la deuda, también lo que es el dólar, cómo se puede contener el tipo de cambio. Un tema muy importante, la inflación, que fue el tema del año 2014. Ahora, Cristian, si comparamos lo que sucedió en el año 2014, que nos encontramos con una inflación casi cercana al 32%, una caída de la actividad económica, ¿no? Y si comparamos eso con el año 2013, en el 2013 teníamos una inflación cercana al 25% con una actividad económica creciendo. Ahora vos fijate que ahí podemos ver en imágenes que teníamos una inflación en el 2013 del 25% con una emisión monetaria interanual del 40%. Y si comparamos con la inflación del año 2014, un 32%, fíjate que la emisión monetaria ya una política monetaria, digamos, restrictiva, menos dinero en el mercado. Pero eso generó igual un aumento de precios, una inflación. ¿Cuál es la causa? Bueno, la causa, Cristian, es el aumento de los costos como consecuencia de la devaluación. El dólar pasó a valer más, Argentina en su consumo, en los bienes que consumen los vecinos, tienen más productos importados, se necesitan más productos para fabricar y eso generó un aumento de costos que se trasladó a precios y generó esa inflación con una actividad económica cayendo. Obviamente también se vio resentida la negociación paritaria, los salarios, que si bien acompañaron cercano a ese 32%, muchos gremios no llegaron y perdieron poder en su salario real. El salario real, lo que realmente pueden comprar en bienes realmente, no nominalmente. Esa es la realidad económica comparando el año 2013 con el año 2014. Ya que ahí tenemos en imágenes lo que fue la inflación medida por distintos sectores, y ahí está la de Sigma Global, ¿no? 32,1%. Fíjate que en verde es la inflación de Sigma Global y se puede ver que al cierre del año es unos precios, digamos, una inflación en desaceleración, sería la palabra, tendiendo a estabilizarse el aumento de precios. Obviamente un 32,1% es preocupante, pero lo importante es la tendencia, Cristian. Sí, sin duda. Y vienen meses de cuestiones estacionales, ¿no?
estamos pasando la cuestión estacional de las vacaciones y ahora se viene el febrero de las clases, ¿no? El febrero de los productos de la canasta escolar. Sí, cuando hablamos de productos, bueno, una medida muy importante que tomó el gobierno por estos días es incrementar o mantener lo que es precios cuidados, un tema importante que antes de lo que sucedió en estos días con el fiscal era el tema del momento. Todo el mundo estaba hablando si los precios cuidados servían o no para contener un proceso inflacionario, ¿no? Y si vos te pones a pensar un poco, podemos ver el vaso medio vacío y el vaso medio lleno, ¿no? ¿Qué te quiero decir con eso? Sí. Si vos elegís una canasta de 400 productos donde existen 6.000, 7.000 productos, o te imaginás la góndola, no puedes pensar que porque un producto esté congelado en su precio va a hacer que el resto de los productos que se encuentren en la góndola tiendan a bajar. Eso prácticamente no puede ser así. Pero si uno analiza esta política de precios, que es una medida política en sí, uno analiza, quiere decir que el gobierno vio que en el primer trimestre del año 2014 se podía ver una inflación anualizada cercana al 45%, un tipo de cambio devaluado ya, porque después de la devaluación del mes de enero, el gobierno tomó nota, ¿no? Dijo, vamos a pelear contra la inflación y comenzó a hacer política monetaria, política económica empezó a hacer. Pudo controlar el tipo de cambio y ahí lanzó esta canasta de precios cuidados. Recordemos que esto se lanzó a principios del año 2014. Bueno, lanzado esta canasta, haciendo política monetaria, no se desmadraron las paritarias, no superaron, de hecho, no todos pudieron mantener el precio de compra real. Bueno, y ahí logró el gobierno, con esa, digamos, política económica, desacelerar la inflación. Ahí podemos ver, Cristian, nosotros podemos respaldar lo que es ese 32,1% de inflación que tuvo Sigma Global. Ahí en imágenes podemos ver, ¿no? Fíjate esta canasta de bienes, que ahí lo estamos tomando, que vos tenés los precios. Esta canasta de bienes, la primera compra por enero costó 74 pesos con 25 y la última compra, que fue a principios del 2015, costó 98 pesos. Ahí tenemos ese aumento de esta canasta del 32%. Prácticamente es la misma canasta que da la inflación medida por el promedio de las consultoras privadas, pero esto es medido bien por bien. Ahora, si vos mirás esta inflación del 32%, y lo comparás con el dólar informal, es prácticamente lo que aumentó el dólar informal en todo el año 2014. A principios de año, por allá por enero del año 2014, el dólar informal, el dólar blue, estaba a 10 pesos. Y hoy está 13 pesos con 40. O sea que 32%, 34%. Podemos decir que el que apostó al dólar solamente pudo cuidar el poder de compra. Y estamos hablando del dólar paralelo, ¿eh? Juan, ¿es el dólar que se ata a la inflación o la inflación que se ata al dólar? Un tema muy importante. He escuchado muchos economistas atar la lancha, un ancla, que el acelerador, que el freno de mano. El dólar y la inflación prácticamente no tendrían nada que ver. El tipo de cambio es un instrumento que, a mi entender, es un instrumento de distribución del ingreso. ¿Qué sucede, Cristian? Cuando un vecino compra un producto importado, que puede ser de lujo, puede ser un medicamento, está pagando ese producto importado con un dólar de 8 pesos con 60, que es el dólar oficial. Ahora, cuando el gobierno le paga a los sectores productores, exportadores, el producto de su exportación a 8 pesos con 50, puede decir que es mucho o poco, pero puede permitir que un vecino compre un producto importado o de lujo o de necesidad, como puede ser un medicamento, a 8 pesos con 60. Ahí puedo decir que el tipo de cambio oficial es un mecanismo, una herramienta para distribuir el ingreso. Ahora, la inflación es el aumento de precios. ¿Y ese tipo de cambio puede acompañar la inflación o no? De hecho, el tipo de cambio paralelo sí la acompañó, pero pueden o no ir de la mano. Obviamente eso tiene que ver con la política económica que tome un país respecto a los vecinos, respecto a la distribución del ingreso y la igualdad. Bien, muy claro. Sí, lo importante de precios cuidados, más allá que el resultado en la góndola, porque que un precio tenga
esté congelado no quiere decir que todos los demás precios tiendan a bajar. Lo importante es que el gobierno tomó nota de lo que es un proceso de aumento de precios e hizo política, política económica. Este plan es política económica, preocupado sobre todo por los sectores más populares. Esa es una preocupación seria y muy bienvenido sea esa política económica de precios cuidados. Tema de la desigualdad, de la distribución, ¿no? Cuestiones que impactan en el día a día cuando uno ve la calle, cuando uno ve las necesidades básicas insatisfechas de la gente y cuestiones, ¿no? Desigualdad, Juan. Sí, desigualdad es un problema, como te lo decía antes, cuando hablamos del mundo, las relaciones entre Irán, entre China, entre Estados Unidos. La desigualdad es algo que es un problema muy importante en el mundo. De hecho, hay algunas estadísticas que hablan de que el 1% de la población del mundo se queda con el 50% del resultado de la actividad económica. El 1% se queda con el 50% del resultado de la actividad económica. Y el 50% de la población más pobre se queda solamente con el 2% del resultado de la actividad económica. Esa es una realidad mundial. Ahora, mucho se ha estudiado en la economía de esta realidad. Recuerdo, Cristian, para que los vecinos más o menos ponerlos en tema. Por allá, por 1817, un economista, David Ricardo, ya hablaba, en ese momento hablaba de la renta de la tierra y de los efectos de la acumulación de tierras en el precio de los alimentos. Y después, ya también, para 1848, otro economista famoso que está hoy por hoy en muchas bibliotecas, Karl Marx, hablaba en ese momento de lo que era la acumulación del capital, pero ya capital industrial, y que prácticamente para este economista esa acumulación no tenía fin, digamos, no tenía techo. Y bueno, hablando de desigualdad y de distribución del ingreso, esto me trae algo más contemporáneo. Hablemos de 1955, un tal Simon Kuznets, un economista ucraniano nacionalizado estadounidense. ¿Sabés que hizo un análisis de lo que son las cuentas nacionales de Estados Unidos? Y él llegó a la conclusión de que la concentración económica crecía más rápido que la actividad económica y que de seguir así, el problema más importante que iba a haber en el mundo es la concentración de dinero en pocos, o sea, la desigualdad. Y bueno, eso también lo podemos llevar a algunas estadísticas del INDEC, ¿no? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, algunos resultados del tercer trimestre. ¿Sabés, Cristian, que resultados de la encuesta permanente de hogares del INDEC, tercer trimestre del año 2014, lo último? ¿Sabés que 1 de cada 3 vecinos que nos está mirando gana de 5.000 a 8.000 pesos? Y solamente el 10% de los vecinos de la región metropolitana norte que nos están mirando, solamente el 10% ganan por encima de los 12.000 pesos. Ahora, si vos mirás toda la serie de los salarios y agarrás el medio, el punto medio, los vecinos ganan la mitad, 9.000 pesos o menos. Pero si vos haces un promedio, o sea, un promedio de todos esos salarios, el promedio es de 5.000 pesos. ¿Cuál es el salario mínimo, Cristian? 4.250 pesos. O sea que el promedio de los salarios de los vecinos de la región metropolitana norte están apenas por encima del salario mínimo vital y móvil. También, pero digo, preocupante, ¿no? Preocupante a nivel global. Hay que tomar conciencia, da la sensación de que todo un sistema creado hace muchos años, muchos siglos, como vos lo decías, aumentaba más rápido la acumulación que la generación de nuevos negocios, nuevas fábricas. O sea, el patrón se llevaba más a su casa que lo que volvía a dejar en productividad. Y viste, ¿no? Que recién hablábamos del tipo de cambio, si iba atado a la inflación o no. Y bueno, yo te decía, les contaba a los vecinos, que el tipo de cambio es una herramienta, y a mi entender una herramienta distributiva. Y si eso por ahí lo ilustramos un poco más a lo que sucede acá en la República Argentina, ¿sabés que solamente en la República Argentina, esto para saber quién es cada uno, ¿no? Porque lo que a veces no sabe un vecino de la región, ¿quién es?
de qué sector, a qué clase social pertenece. Sí. ¿Sabés que hay 100.000 familias argentinas que tienen ingresos promedios de $1 millón? No creo que vos estés en una de esas familias, ¿no? No lo sé. Hace un rato no sé, no. ¿Sabés que generalmente esas familias son familias que son dueñas de los productos que se exportan, Claro. familias que son dueñas por ahí del territorio argentino, tienen 10.000, 15.000 hectáreas de campo y tienen la Claro. renta nacional. ¿Sabés que, hablando de lo que es el tipo de cambio como mecanismo de distribución, cuando el gobierno les paga a estas familias el producto de su exportación, les da un tipo de cambio de 8 pesos con 50, porque los dólares quedan en el Banco Central y el Banco Central a ellos les da pesos. Claro. 8 pesos con 50, y ahí he escuchado que si no tenemos un dólar a 10 no somos competitivos, y nada tiene que ver con que estas familias exporten más o menos el dólar o el tipo de cambio. Que ellos exporten más o menos depende de la demanda, depende que el mundo quiera alimentos, que el mundo quiera productos que estas familias fabrican o exportan. Bueno, cuando el gobierno les paga 8 pesos con 50 por dólar, lo que sucede es que ahí comienza a haber muchos pesos en el mercado. El gobierno debe tentar a estas familias a que depositen o que dejen ese dinero en el banco con una tasa de interés elevada, y ahí no se pueden generar créditos a largo plazo o más créditos para los sectores populares, créditos al consumo o créditos hipotecarios. Un crédito hipotecario, Ajá, claro. hablamos a una tasa baja Imposible. a 10 años. Bueno, pero lo peor de todo eso, Cristian, que si no le pagás una tasa real, positiva o interesante, estas familias se dan vuelta, van a los mercados, a las cuevas, a los, digamos, sectores financieros paralelos y compran dólares paralelos. A 13.50. Dólares, y digamos que al principio pueden comprarlo a 11, esa demanda de esos dólares hace que suba a 12, más demanda de esos dólares hace que suba a 13, y si estamos en desacuerdo o están en desacuerdo de que el dólar tenga que valer 8 pesos con 50, le meten presión con esa brecha para que un gobierno tenga que devaluar la moneda. Y se salen con su, digamos, con su cometido. Ellos quieren lograr más pesos. Bueno, ahí es cuando se ve que el tipo de cambio es una herramienta de distribución. ¿Por qué? Y porque si el tipo de cambio está a 10 pesos, a esa familia van a recibir más pesos todavía. Esa es la realidad del tipo de cambio, que muy poco tiene que ver con la inflación, si debe acompañarla, si le tenés que poner un freno de mano, que si es un ancla de una lancha. Esa es la realidad del tipo de cambio. Muchas metáforas, como ¿no? mecanismo de distribución. No, porque he escuchado muchos economistas que es como el freno de mano, como el ancla. No, Cristian, la economía es la economía y hay que darle la importancia que se merece o le corresponde. ¿Cómo estamos de tiempo? Antes que lo pregunte usted. A ver cómo estamos de tiempo. 24 minutos. 24 minutos. Bueno, queda el último tema que podemos puntear, ¿no? Por supuesto, no, y bueno, el futuro. El futuro. El futuro, ¿qué tema, eh? Pues esto todo ocupa todo esto. Futuro, año 2015. Estamos con el tiempo medio acotado, pero vamos a hacerlo muy rápido. ¿Qué pasa, Cristian? Año 2015, si todas estas familias, estas 100.000 familias, salen con los pesos a comprar dólares al mercado paralelo o le meten presión al tipo de cambio, ¿qué nos va a faltar en el 2015? Son dólares. Dólares y empleo. Ese es el problema de la República Argentina para el año 2015. Y bueno, cuando faltan dólares tenemos que pensar en pagar la deuda, y ahí vemos en qué se compone la deuda, digamos, el compromiso de deuda del año 2015. Ahí tenés 13.956 mil millones de dólares. Eso es lo que debe pagar la Argentina. Recordemos que Argentina tiene hoy en las reservas algo así como 30.000 millones de dólares. Sí. Estamos hablando que es el 40% de las reservas. Ya tenés la composición. El 42% de esos 13.956 millones de dólares son los BOSDEN 2015 que vencen en octubre del año 2015. 42%, algo así como 6.000 millones. El gobierno estipula por ahí canjearlos, darle a los tenedores un bono, un BODEN o un bono al año 2023. Y después el otro vencimiento importante es ese 14%, que son los bonos par y discount, que son bonos que se canjearon, son bonos que se dieron a estos tenedores en el año 2005 y en el año 2010. Estos son los vencimientos más importantes.
Los otros son vencimientos de organismos multilaterales o son bonos que tiene el mismo Estado a través de la ANSED o Banco Nación. Eso es la realidad de la deuda de la República Argentina. Ahora, ¿qué se necesita, Cristian, para obtener dólares? Necesitamos exportar más recursos naturales o exportar más recursos naturales con valor agregado para ponerle, digamos, un poco de valor a nuestra exportación y así generar también más y mayor empleo. Bueno, analizar dentro de esas exportaciones a qué industria le damos valor, si conviene fabricar o no fabricar o sustituir algunas cosas que importemos o no, pero sí saber qué es lo que vamos a exportar, a qué industria le vamos a prestar la verdadera atención para obtener esos dólares que necesita la República Argentina, no solamente para el año 2015, sino de cara para el futuro de nuestro país y de nuestra economía, Cristian. Sin duda. ¿Cerramos el año? ¿Cómo no? Hacemos una pausa ya y ya, bueno, muchas gracias, Cristian, buenas noches. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya estamos con el cierre. Antes de cerrar este programa, quería saludar a dos funcionarios de la Municipalidad de San Martín, Juan José Juárez y Alberto Matos, que fueron muy profesionales al momento de asesorar a la producción de este programa. Pero como es una costumbre de Modelo Local, antes de cerrar, déjenme que les cuente que en momentos muy importantes, donde se ve afectada la institucionalidad de este país, es importante pensar en la razón y en la emoción. La razón es la facultad que nos permite establecer y reformular conceptos y reflexiones. Ambas, razón y emoción, debaten, conviven, construyen nuestro pensar y nuestros sentimientos. Es verdad también, tanto razón y emoción están regulados por principios, lógicas, valores y virtudes. ¿Qué es lo que prima? ¿Nos creemos más racionales que sensibles o más sensibles que racionales? Pensémoslo, sintámoslo, no vaya a ser cosa que nos estemos perdiendo de algo. Y eso fue todo para esta edición de Modelo Local. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo pueden seguir haciendo a través de la red o todos los martes en nuestra columna de Región Norte. Soy Juan Enrique. Nos vemos la próxima semana. Sigan en la programación de Somos.